La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Y estamos comenzando un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Qué alegría poder saludarte una vez más, tú que estás en sintonía de este programa y como siempre esperando para que juntos a la luz de la palabra de Dios podamos encontrar respuestas para nuestra vida en esta temporada en busca de la verdad. Bienvenido, nuestro cariño y nuestro abrazo para ti. Gracias por permitirnos entrar hasta casa, hasta tu cuarto, hasta tu sala o mientras estás conduciendo haciendo cualquier otra actividad. Vamos juntos a estudiar la Biblia y que Dios pueda llenar tu vida de bendición, tu corazón pueda tener paz y que Dios pueda protegerte siempre. Bienvenido y bienvenida, Aileen. Pastor, qué gusto poder saludarle y saludar a nuestros amigos que nos están acompañando una vez más en este programa que nos une para juntos aclarar nuestras dudas a la luz de la Biblia. Así es, y en esta temporada nosotros preparamos un material súper especial que está disponible para ti. Se trata del curso bíblico En Busca de la Verdad. Pastor, yo tengo este curso bíblico aquí en mis manos. En Busca de la Verdad es el curso bíblico que estamos desarrollando en esta temporada de Biblia Fácil. Tiene 15 capítulos tocando diversos tópicos que estamos abordando también aquí programa a programa. Y este material está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Tal como lo acabas de escuchar, es un regalo de nuevo tiempo para ti. Seguramente te estarás preguntando, ¿y cómo puedo obtenerlo? Pastor Joel, ¿cómo nuestros amigos pueden obtener este material? Es muy simple, simplemente ahora toma tu celular y envíanos un mensaje al siguiente número de WhatsApp. Más 5512-9810-1460. O también puedes ingresar al sitio web estudielabiblia.com. Te recuerdo que el material es totalmente gratis y puedes solicitarlo y obtenerlo ahora mismo. ¿Qué tal si yo hoy vengo y te digo, ¿sabes qué? El sexto mandamiento ya no sirve más porque Jesús lo clavó en la cruz. Tú me preguntarás, ¿y cuál es el sexto mandamiento? Bueno, el sexto mandamiento dice, no matarás. Tú me dirías que yo estoy loco, porque Jesús no puede clavar un mandamiento que atenta contra la vida de otro ser humano. ¿Y qué tal si yo te digo, Jesús abolió el cuarto mandamiento? ¿Y qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día sábado para santificarlo. Ahora sí, ese mandamiento sí puede ser abolido. ¿Ya viste la incoherencia que existe dentro del mundo cristiano? Que defiende el sexto mandamiento, pero desprecia el cuarto. Cuando Dios colocó principios y todos los principios son iguales, ninguno es más importante que otro. Porque como ya vimos en la lección anterior, la ley de Dios presenta principios de relación con Dios y con nuestro prójimo. Sin embargo, quien odia la ley de Dios es Satanás. ¿Pero por qué lo odia? Porque la ley de Dios es la base del gobierno de Dios. Pero aparte de eso, tiene que ver con adoración. Y tú sabes que Satanás quiere robar la adoración. Y hablando de adoración, hoy vamos a hablar sobre el día que Dios separó desde el principio para que el ser humano pueda encontrar descanso físico, mental y espiritual en Cristo. La pregunta es, ¿puede ser el día que la Biblia dice o puedo yo elegir cualquier día? ¿Puedo orar un día por semana o las 24 horas del día y los 7 días de la semana? ¿Qué dice la Biblia? Ese será nuestro tema de hoy. Mas hoy quiero colocar un principio. En un mundo repleto de opiniones, la Biblia tiene la última palabra. Veamos lo que ella dice y antes vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Y pedimos que tu Santo Espíritu nos conduzca en este estudio, que tú puedas estar con nosotros para ayudarnos a comprender que existe un día de reposo dado en tu palabra y ayúdanos a hacer tu voluntad, no la nuestra, en el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Seguimos avanzando capítulo a capítulo en esta temporada de Biblia Fácil. El tema de hoy es realmente fascinante, va a aclarar nuestras dudas sobre este tema que ha creado tanta controversia,
tantas, pero tantas preguntas, saber cuál es el verdadero día de adoración a Dios. Y pastor, yo comienzo con esa pregunta precisamente. ¿Cuál es el día de reposo? Según, por supuesto, no nosotros, no una iglesia, sino según la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: fueron acabados los cielos, la tierra y todo el ejército. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Reposó el día séptimo, toda la obra que hizo, bendijo al día séptimo y lo santificó. Me llama la atención porque el capítulo 2 de Génesis habla que es Dios quien separa, es Dios quien bendice y es Dios quien reposa. La pregunta es, ¿Dios estaba cansado para reposar? Claro que no. Simplemente Él dejó el sábado como un monumento en el tiempo, desde la creación, para que todas las personas al entrar en contacto con su Creador recuerden que hay un Dios creador. Satanás siempre quiso quitar de la humanidad la mente de que existe un Dios creador. ¿Y de qué manera comenzó? Quitando el sábado. Porque el sábado sería el recordatorio eterno de que existe un Dios creador, que venimos de las manos de un Dios creador. Por eso es que Jesús o Dios mismo lo colocó allí en su ley. El libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8 hasta el versículo 11. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El séptimo reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. ¿Por qué? Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar. ¿Cuál es el propósito del sábado? Recordar a Dios creador. Pero uno puede decir, estoy en el Antiguo Testamento. Vayamos al Nuevo, ¿te parece? Vamos al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis capítulo 14, el último libro de la Biblia. Estamos en el Nuevo Testamento. El versículo 7 del capítulo 14 dice así: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Está hablando de dar gloria a Dios, de adorar a Dios. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad. ¿Por qué el llamado es a la adoración? Porque la humanidad olvidó de lo importante, aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Tú sabes de dónde he sacado este texto? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, del cuarto mandamiento, donde habla acerca del día sábado. La humanidad se olvidó de adorar a Dios y el llamado final que hace aquí en Apocalipsis capítulo 14 es: teme a Dios, adora a Dios. ¿Cómo lo adoro? ¿Como yo quiero? No, recuerda quién es tu creador. Y tomando Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante, toma inclusive de manera literal, hablando acerca que la adoración a Dios se hace en un día específico, que es el día sábado. Pastor, la Biblia es muy clara con nosotros al especificar que el día de adoración a Dios es el día sábado. Pero, ¿será que tal vez muchos se preguntan, ¿hay alguna diferencia si dedico otro día de la semana para poder adorar a Dios o tiene que ser sí o sí el día sábado? ¿Hay alguna diferencia? Hay muchas personas que toman un texto del apóstol Pablo mencionado en Romanos y en Colosenses que dice: uno es el que hace la diferencia de un día y otro. Y Colosenses 2:16 dice: nadie os juzgue en el día ni en sábados, etcétera, etcétera. Queremos entender muy bien el contexto. Tú sabes que cuando el apóstol Pablo escribe esa carta, no está hablando del sábado semanal que Dios separó desde la creación. Resulta que los judaizantes o aquellos que entraban a las iglesias cristianas querían que la gente que se convertía al cristianismo siga guardando días festivos, días que tenían con el sacrificio de Cristo. Tenían días exclusivos de ayunos, tenían días exclusivos para fiestas, y Pablo dice: ¿cuál es el problema si no guardan ese día u otro? En ningún momento está derribando el sábado de la creación, sino los sábados, como lo llama también Pablo, aquellos reposos que tenía el pueblo de Israel en otros días de la semana. Luego más adelante veremos que la Biblia por lo menos habla de 7 tipos de sábados, siendo el sábado semanal exclusivo separado por Dios. Los otros sábados fueron apenas cosas que revelarían el sacrificio de Jesús. Bueno, el asunto es que todos tenemos que adorar a Dios los 7 días de la semana y las 24 horas del día. No se trata de adorar a Dios una vez por semana. Adoración incluye estilo de vida, alimentación, vestimenta, incluye todo, incluye la vida. Pero cuando hablamos de un día de reposo, ahora sí, la Biblia es clara. Y si alguien dice, no, todos los días son iguales, eso no es lo que encuentra en la Biblia. El libro de Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14 dice así. Isaías capítulo 58, versículo 13. Si retrajeres del sábado tu pie,
Si dice reposo, ahí hay un asterisco, puedes ir al pie de página, dice que equivale a sábado. De hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares día santo glorioso de Jehová. La Biblia dice que el sábado Dios lo llama mi día. No dice de mi día otro día de la semana. El único que llama mi día es el sábado. En el libro de Génesis capítulo 2, que fue un texto que ya leímos, no dice Dios separó el primer día, lo bendijo y lo reposó y lo santificó. No dice del segundo, ni del tercero, ni del cuarto, solamente del séptimo día. Entonces, cuando yo quiero decir todos los días son iguales, es que yo puedo elegir el día de reposo como yo quiero, eso no es lo que la Biblia dice. Todos los días debemos adorar a Dios con nuestro estilo de vida, pero existe un día exclusivo que Dios levantó como monumento de la creación, de adoración, de lealtad, para reconocer que Él es mi creador. ¿Te acuerdas tú que en el jardín del Edén Adán y Eva tenían que mostrar su lealtad a Dios? ¿De qué manera? De todo árbol del huerto podrán comer menos de uno. ¿Cómo mostramos nuestra lealtad a Dios? De los 6 días de la semana, tú puedes hacer tus propias actividades, menos uno. O sea, así mostramos también nuestra lealtad y nuestra obediencia a Dios. Muchos alegan y dicen que el sábado fue apenas para el judío, mas cuando vamos al libro de Mateo o Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28 dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, no dice por causa del judío. Además, el sábado existió antes que existiesen los judíos. Otros dicen así, es que lo importante es adorar, no importa el día. Entonces vayamos a ver la ofrenda de Caín y Abel. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Porque Caín quiso hacer su voluntad y dar lo que a él le parecía. Entonces, en cuestión de adoración, no es lo que yo determino, es lo que Dios quiere. Otros piensan así, es que yo puedo guardar el domingo en honor a la resurrección. Si es que guardamos el domingo en honor a la resurrección, guardemos también el viernes, porque el viernes es el día de la crucifixión y es el día que se selló nuestra salvación. No se trata de que yo elijo el día porque yo creo. Además, la resurrección de Cristo ya tiene un monumento y no es guardar el día domingo. ¿Sabes qué cosa es? Según Romanos 6, 1 al 4, es el bautismo. Dice que así como Cristo murió y resucitó, así también el bautismo somos sepultados y resucitamos con Él. Entonces, resumiendo esta pregunta, si existe un día exclusivo para adorar y sí importa el día que adoro, no porque la iglesia lo dice, sino porque Dios lo dice en su palabra. Pastor, y la Biblia es muy clara con nosotros al especificar que es el día sábado y no otro día de la semana, pero yendo un poquito más allá sobre este día, ¿por qué es tan especial? ¿Cuál en sí es el significado del día sábado? Por causa del tiempo te voy a mencionar apenas algunos textos bíblicos para que tú leas y verifiques allí. El sábado tiene un significado profundo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Número 1. En Génesis capítulo 2 y en Éxodo capítulo 20, vamos a encontrar que el sábado es el memorial de la creación. Número 2, es el símbolo de redención. Te das cuenta que Dios allí en el jardín del Edén o en la creación dice que el día viernes vio todo lo que había hecho y era bueno. El viernes de la redención Jesús dijo consumado es, todo está terminado y todo está bien. ¿Qué hizo Dios en el sábado de la creación? Reposó. ¿Qué hizo Jesús el sábado de la redención? Reposó. ¿Estás entendiendo? El sábado también es un símbolo de la redención. El sábado es señal de santificación y sello de Dios. Eso está en Ezequiel capítulo 20, versículo 20. El sábado es señal de lealtad y es la característica del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, según Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. El sábado también es señal de justificación. Ve a Romanos capítulo 2, versículo 13. El sábado es el símbolo del reposo en Cristo. Quien me da el reposo a mi vida es Cristo, no es un día. Sin embargo, ¿cómo Cristo me da su reposo en mi vida? Cuando yo lo obedezco, cuando yo guardo sus mandamientos. El sábado es señal de obediencia y de bendición, según Isaías 58, 3 y 14. El sábado es muestra de mi devoción y mi adoración a Dios, según Apocalipsis 14, 7. El sábado es muestra de mi amor a Dios. Porque Jesús dice en Juan 14, 15, si me amas, guarda mis mandamientos, y el sábado forma parte de los mandamientos de la ley de Dios. Una de las cosas curiosas es que incluso el ser humano fue diseñado para descansar el séptimo día. Los cronobiólogos que estudian los ritmos en el cuerpo humano descubrieron que existen varios ritmos. Por ejemplo, el ritmo circadiano, cada 24 horas, cada día, y hay un ritmo que se llama el ritmo circaseptano.
El cuerpo humano está diseñado para descansar cada séptimo día de la semana. Esa es la huella de Dios en nuestro organismo. Cuando nosotros no descansamos el séptimo día, vamos a tener más problemas de salud. O sea, no solamente señal de santificación, de obediencia, de adoración, de amor, de lealtad, de justificación, memorial de la creación. También Dios colocó en nuestro organismo la necesidad de poder descansar. Entonces, el sábado fue instituido por Dios. No fue dado para el judío, sino para la humanidad. Fue valorado por los profetas en el Antiguo Testamento. Inclusive, Jesús guardó el sábado. Más de 104 textos en la Biblia hablan del sábado como día del Señor. Y yo quiero saber un poco más sobre eso, sobre cómo Jesús, o cuál era la actitud que Jesús tenía cuando estaba aquí en la tierra con respecto a este día de adoración que es el sábado. Hay muchas personas que piensan que Jesús transgredió el sábado, porque inclusive Jesús provocó 8 ocasiones para hacer milagros en el día sábado. Y muchos confunden que los milagros de Jesús era trabajo, por eso rompió el día sábado. Déjame colocarte la siguiente idea. La cuestión aquí no era qué día guardar, sino cómo guardar. ¿Tú entiendes cuál es la diferencia? No estaba discutiendo si guardan sábado o domingo. La discusión era cómo guardar el sábado. Los judíos habían colocado sobre la ley de Dios tradiciones absurdas, como aquel que camina más de 1000 pasos está pecando, aquel que escupe la tierra está pecando. Eran tradiciones para proteger la ley. Lo que Jesús vino a hacer es enseñarnos cómo guardar el sábado. ¿Y cómo guardó Jesús el sábado? Lucas capítulo 4, versículo 16, dice así. Lucas 4, 16. Dice, vino de Nazaret a Nazaret donde se había criado, y en el día sábado, si dice reposo, hay un asterisco, abajo dice que equivale a sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Me encanta la palabra conforme a su costumbre. Esto no significa que para Jesús el sábado era un asunto ocasional, era su costumbre. ¿A dónde iba Jesús el día sábado? Pues a la sinagoga. Número 2, Marcos capítulo 3, versículo 2 al 5, encontramos que muchos querían acusarle a Jesús por quebrantar la ley. Pero Jesús no estaba quebrantando la ley, sino las tradiciones judaicas respecto a la ley de Dios. ¿Y qué cosa hizo Jesús? Hizo milagros en el día sábado, porque Jesús vino a enseñarnos cómo adorar el sábado, no abolir el sábado, sino cómo adorar. Y Jesús dice, en el sábado podemos hacer el bien, podemos curar, podemos visitar enfermos, podemos hacer el bien, mientras no distraigan nuestra atención con las actividades cotidianas de semana, tú estás adorando a Dios, porque es exclusivamente para un encuentro con Dios y para un relacionamiento con los demás. Jesús no vino a abolir la ley, sino a enseñarnos cómo guardar el día sábado. Pastor, y eso es interesante porque muchos afirman de que con la muerte de Jesús muchas cosas se anularon, la ley de Dios, en fin, lo que implica también el día sábado. ¿Quiere decir entonces que con la muerte de Jesús en la cruz, el sábado dejó de estar vigente como día de adoración a Dios? El apóstol Pablo se convirtió al cristianismo 3 años y medio después que Jesús resucitó. Estamos hablando después de la cruz. Hechos capítulo 17, versículo 2 dice así, Pablo como acostumbraba. ¿Te acuerdas de Lucas 4:16? Jesús acostumbraba. Aquí dice Pablo como acostumbraba. Fue a ellos por 3 días de reposo. La palabra de reposo allí abajo dice, aquí equivale a sábado. O sea, por 3 sábados estuvo allí con la iglesia tesalónica. Ahora préstame atención aquí. Muchos acusan a Pablo como aquel que está en contra de la ley. Como ya mencionamos en el capítulo anterior, Pablo está hablando siempre en contra del legalismo, de aquel que se aferra a la ley para salvarse cuando la salvación es por la gracia. Y ya quedó claro para nosotros en el capítulo anterior que la ley de Dios no es la causa de la salvación, sino la evidencia. Cuando el apóstol Pablo dice, nadie os juzgue en comida, bebida, ni en días de reposo, no está hablando del sábado semanal, sino del sábado ceremonial. ¿Por qué razón? Porque cuando tú vas al libro de Levítico capítulo 23, vas a encontrar que se instituyó en el Antiguo Testamento 7 sábados ceremoniales que eran diferentes al sábado semanal. Si tú lees el capítulo 23, versículo 8, dice, aparte del día del Señor habrán otros sábados. ¿Por qué sábado se llamaba? Porque eran simplemente días de reposo.
¿Cuándo eran guardados esos sábados? Día de panes sin levadura, Pentecostés, fiesta de las primicias, día de la expiación, fiesta de los tabernáculos. Eran sábados ceremoniales. Cuando Pablo habla acerca de esos sábados ceremoniales, claro que todos ellos fueron clavados en la cruz porque todos tuvieron su cumplimiento en la cruz. Pero no está hablando del sábado semanal instituido por Dios como memorial de la redención y de la creación. Entonces, el apóstol Pablo guardaba el sábado y en el Nuevo Testamento encontramos más de 64 referencias donde los apóstoles guardaron el día sábado. Pastor, cuando hablamos sobre el día de adoración a Dios surgen muchísimas preguntas y aunque la Biblia es muy clara con nosotros sobre cuál es el verdadero día de adoración a Dios, parece que a lo largo de la historia de la humanidad hubo un desliz o un desvío y parece que, se cambió el día de adoración a Dios. ¿Cómo o cuándo se cambió el día de adoración, de reposo, un día especial dedicado al Señor? Ya en el programa anterior hablamos que la ley de Dios está en Éxodo capítulo 20, pero hoy la ley de Dios está enseñada de una manera contraria, diferente, cambiada. Pero tú sabías que eso forma parte de una profecía. Daniel capítulo 7, versículo 25 dice así: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel capítulo 7 habla de un poder que saldría del mismo imperio romano. Cuando la Roma imperial dejaría de existir, aparecería Roma en otra fase, en la fase papal. Para nosotros esto no es novedad revisar los libros de historia que a partir del año 538 hasta 1798 hubieron 1260 años donde la Biblia fue encadenada, costumbres paganas ingresaron al cristianismo. Y desde Constantino, el emperador romano, ya fueron colocadas algunas costumbres paganas. Mas Daniel ya decía que vendría un poder intentando cambiar los tiempos y la ley. Si tú revisas cómo la ley ha sido cambiada, hay 2 mandamientos que han sido eliminados. Por ejemplo, según el catecismo, el segundo mandamiento, no te harás imágenes, no existe. Y el cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado, tampoco existe. En lugar de eso colocaron santificar las fiestas, que no está en la Biblia. Y para que llegue a 10, el 10º mandamiento lo dividieron en 2. Ahora, fíjate lo que sucede. ¿Cómo se cambió el día de reposo? Fue de manera paulatina. Comenzó con un decreto imperial. El 7 de marzo del año 321, el emperador Constantino dio el primer edicto para poder guardar el domingo como día del Señor. Pero no pienses que era el día del Señor Jesús. Constantino era mitraísta y los mitraístas llamaban al sol Señor. Y él introduce las primeras cosas paganas trayendo de afuera al cristianismo. Y allí comienza una mezcla y una confusión. Déjame leer para ti lo que dice el libro de El Mitraísmo, página 3. Dice así: el primer día de cada semana, domingo, fue consagrado a Mitra desde los tiempos remotos, porque el sol era su Dios, era el Señor por excelencia. Por eso es que el domingo fue llamado el Día del Señor, ojo, por los mitraístas. Pero luego el cristianismo lo adoptó como Día de Jesús o de la resurrección de Jesús. ¿Pero de dónde viene esto? Del mitraísmo. Mira lo que dice el libro Lecciones de la Iglesia Oriental, página 291. La retención del antiguo nombre pagano dies solis o domingo para la festividad semanal cristiana es debida en gran parte a la unión de las prácticas paganas y el cristianismo. El cristianismo adoptó prácticas paganas y la primera práctica que se introdujo es el día de adoración. Ahora, pero eso no quedó allí. Un decreto imperial, luego de algún tiempo después, pasó a ser un decreto religioso. Cuando nosotros vemos que en el concilio de la Odisea, que fue en el siglo IV después de Cristo, se colocó la tradición por encima de la Biblia y se justificó que el día domingo debía guardarse en honor a la resurrección de Jesús, aun cuando la Biblia no autorizaba. La Biblia ya autoriza que la resurrección de Jesús es el bautismo, representa el bautismo para el cristiano, es la manera como el cristiano celebra según Romanos 6, 1 al 4. Pero allí en el concilio de la Odisea dijeron, no, vamos a hacer del domingo el día de adoración. Pero ¿cómo se introdujo? Como una práctica pagana traída del mitraísmo que luego se cristianizó. Y en lugar de llamar al dios Sol,
Lo llamaron pues la resurrección de Jesús y en honor a eso se cambió el día de reposo. Me llama la atención y a la verdad qué interesante es ver los registros católicos porque ellos son tan honestos para hablar sobre el asunto. Por ejemplo, el catecismo del texto latino oficial del año de 1997 dice lo siguiente: ¿cuál es el séptimo día? Responde el sábado. Segunda pregunta: ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? ¿Sabes qué cosa dice? Porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. Ellos no ocultan eso, y eso está tan claro. Tú sabes que en el libro Fe de Nuestros Padres, página 561, el cardenal James Gibbons dijo lo siguiente. Estamos hablando de un cardenal. Usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará una sola línea autorizando la santificación del domingo. La Escritura refuerza la observancia del sábado. Lo está hablando un cardenal. Usted revise toda la Biblia, no va a encontrar que el domingo es día de reposo. Te dice que es el sábado. Y aquí viene lo más fuerte. Resulta que en el libro El Espejo Católico del 23 de septiembre del año de 1893 hay un asunto muy fuerte. Dice así: la Iglesia Católica, por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su misión, cambió el día de reposo del sábado para el domingo. No dice la Biblia, fue la Iglesia Católica. En su bestseller, La Fe de Millones, escrito en el año de 1974, un erudito católico llamado John O'Brien escribió lo siguiente. Yo quiero que prestes atención aquí. Una vez que el sábado y no el domingo es especificado en la Biblia, ¿no es curioso, dice él, que aquellos que no son católicos y profesan tener una religión solamente basada en la Biblia y no en la iglesia, guardan el domingo en lugar del sábado? Esto es totalmente incoherente. A mí me llamó mucho la atención esto, porque incluso él dice, ¿por qué hay muchos entonces que no son católicos y guardan el domingo sabiendo que fue la Iglesia Católica quien cambió este día? ¿Por qué ellos, si su fe está basada en la Biblia, por qué no guardan el sábado como la Biblia dice? ¿Y sabes a qué conclusión me lleva? Es que hay mucha gente que observa un día sin ver el fundamento, sin ver la base. Mas hoy, no solamente quiero despertar tu curiosidad, yo quiero que verifiques en tu Biblia y que tu fe pueda mantener no en lo que un líder dice, el sacerdote dice, en lo que el pastor dice, en lo que la Biblia dice. Y la Biblia declara que hay un día de adoración a Dios y ese día es el séptimo día y es sábado. Hoy quiero invitarte para pasar tu primer sábado, para experimentar y para recordar lo que significa adorar al Dios Creador. Si tú así lo decides, déjame hacer una oración, porque sé que el Espíritu Santo va a estar trabajando en tu corazón. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque a través de ella podemos encontrar la verdad. En un mundo lleno de confusión y de tantas opiniones, tu palabra es la que nos conduce a la verdad. Hay tantas personas que probablemente en este momento están cuestionando mucho, mas que tu Santo Espíritu les lleve una vez más a la fuente verdadera y a través de tu palabra puedan encontrar el camino que tú quieres que podamos seguir, porque finalmente hacer tu voluntad es lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a ser fiel a ti, no a una iglesia, no a una placa, fiel a tu palabra. Y para ello te pedimos de todo corazón que tú puedas darnos suficiente coraje, valentía para poder dar un paso de fe en dirección a la verdad. Bendice a las personas que hoy estudiaron este tema tan importante. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es con esto en mente y en nuestros corazones que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel. Y hoy quiero invitarte para que este sábado puedas buscar una iglesia adventista el séptimo día para que juntos podamos adorar a Dios. Allí serás recibido, serás bienvenido. Anda de nuestra parte. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en la próxima lección aquí en Biblia Fácil. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.